Y exactamente el día de hoy, hermanos, en medio del mensaje de destrucción, en medio del mensaje, un mensaje desolador y sin esperanza, es como Dios, en medio de ese mensaje, introduce también un mensaje de esperanza, de amor y de misericordia. Así que hoy vamos a ver esto a través del nuevo pacto, que es algo que viene implícito en el libro de Jeremías. Ese nuevo pacto, el cual también nosotros, hermanos, que estamos aquí, formamos parte. Así que hoy vamos al capítulo 16, me gustaría que me acompañara, capítulo 16 de Jeremías. Hoy meditábamos en este pasaje, capítulo 16, pero le vamos a dar lectura hasta el verso 14. Nada más vamos a leer 14 y 15. 13, 14 y 15. Voy a leer 13, 14 y 15 del capítulo 16 de Jeremías. Dice así la palabra del Señor. Ponga atención, mire lo que dice. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Oremos, vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por permitirnos este enorme privilegio, esta, Señor, Padre, bendición tan grande que nos das y nos permite acercarnos a ti el día de hoy. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy apartan este tiempo, Señor, a pesar tal vez del cansancio, de las situaciones del clima. Señor, Padre, se esfuerzan en estar aquí en este lugar. Sabemos que hay cosas que dejamos en casa, Señor, y ponemos delante de ti toda preocupación, necesidad que tú ya conoces. Y queremos en este momento centrarnos en tu palabra, centrarnos, Señor, en lo que tú vas a decirnos. Así que, Señor, Padre, disponemos este tiempo, la obra de tu Espíritu Santo esté, Señor, moviéndose en nosotros, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Nosotros tenemos que recordar ciertas cosas siempre que vamos a ver el libro de Jeremías, y lo tengo que volver a mencionar para que no se nos olvide. El libro de Jeremías, hermanos, y el profeta Jeremías profetizó los últimos 40 años del reino de Judá. Era el único reino que quedaba porque el reino de Israel ya había sido destruido 100 años antes aproximadamente de que Jeremías entrara a la escena de la profecía, al escenario profético, vamos a decirlo así, en Judá. Israel del norte había sido destruido por los asirios, y eso fue obra de Dios mismo, y eso lo podemos corroborar a través de Segunda de Reyes, capítulo 17, cómo Dios juzgó al reino del norte para destruirlo. Pero, aunque quedó Judá, 100 años después nos damos cuenta de que Judá no es que haya hecho bien las cosas, es que se volvió peor que Israel. Y ahora Dios, 100 años después, a través de los profetas Jeremías, Sofonías, Joel y Habacuc, que son los profetas contemporáneos de ese momento, está llevando un mensaje de juicio y de destrucción. Esto sí se cumplió. Por supuesto que se cumplió. Y se cumplió en 3 etapas. La primera fue en el 605 a.C., fue la primera invasión
cuando llega Babilonia. En ese momento conquistan todo Judá, lo hacen tributario, o sea, en otras palabras, ya era Judá, Jerusalén, pertenecían ya a Babilonia. Hubo hambre, hubo guerra, hubo espada, hubo muerte, y dejaron al rey que fuera el rey que era tributario del rey de Babilonia. Este rey se quiso rebelar años después y en el 597 esa rebelión no prospera, se enteran los babilonios, vienen otra vez, matan al rey y otra vez hay muerte, hay espada, hay dolor, hay tristeza, hay luto y ponen a otro rey. Ese rey por un tiempo también está siendo tributario de Babilonia y después también decide sacudirse el reinado, el gobierno de Babilonia. También es sofocado por Babilonia esa rebeldía de este rey llamado Sedequías, y entonces viene Nabucodonosor en el 586 y destruye por completo todo. Y vuelve a haber hambre, vuelve a haber muerte, vuelve a haber todo lo que usted se imagina cuando hay guerra y destrucción. Entonces, Jeremías, antes de que ocurra la primera invasión, en el capítulo 16, verso 1 dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Entonces ya le está diciendo a Dios, a Jeremías, que no se case, ni tenga hijos. Ahora, ¿cuál será la razón de que Dios le diga a Jeremías, ¿sabes qué? Ni te cases ni tengas hijos. Verso 3 dice: Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, y de sus madres que les den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. O sea, hijos, hijas, madres y padres. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice Dios a Jeremías? No te cases ni tengas hijos ni hijas. ¿Cuál es la razón? Pues aquí está el mensaje para los hijos y hijas y para los padres y madres. ¿Vale? Verso 4. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Así le diré. Dios está enojado, hermanos, con su pueblo. Está airado con su pueblo, está molesto con su pueblo. Ahora, hemos dicho una y otra vez por qué razón Dios está tan enojado con su pueblo. Hermanos, si nosotros vemos desde que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta este momento, son un poco más de 800 años. Bueno, en 800 años, si usted ve la historia del pueblo de Israel hasta este momento, es una historia de rebeldía, de desobediencia, una y otra vez, y vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo, y ¿sabe qué? Llegó el momento en el que ese pecado se fue agravando, hasta que ya Dios no pudo soportar tanta rebeldía y tanto pecado de este pueblo. Imagínense, estamos hablando de 800 años. Aquí estamos hablando de un poco antes de que llegue el 605 y que Babilonia venga a conquistar a Jerusalén. Ya para este entonces se escuchaba a Babilonia que venía ya muy cerca de Jerusalén. Hemos visto que anteriormente menciona acerca de que ya los relinchos de los caballos se escuchaban en Dan. O sea, ya venían, hermanos, muy cerca de Jerusalén.
Y entonces Dios le dice a Jeremías, no tengas hijos, no te cases. ¿Por qué? Porque padres, madres, hijos e hijas van a caer, dice el verso 4, de dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿Sabe qué significaba que a las personas no se les pudiera enterrar en ese entonces? Significaba maldición, hermanos. Dios lo que está diciendo aquí es que el pueblo es un pueblo maldito. Ahora, déjeme decirle que cuando nosotros examinamos lo que pasó cuando vino Babilonia la primera, la segunda y la tercera vez, esto realmente pasó. Si usted examina, por ejemplo, el libro de Joel, capítulo 1 y capítulo 2, se va a dar cuenta de esto. Si usted ve el libro de Habacuc, se va a dar cuenta de esto. Si usted ve el libro de Sofonías, el libro de Sofonías, se va a dar cuenta de esto. Hubo destrucción total, hermano. Y hubo esta escena, verso 5. Perdón, el verso 4, sigo leyendo, dice, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Sabe que fueron sitiado Jerusalén por 3 años? Y sabe que alrededor, cuando se sitia una ciudad, se empiezan a cortar todo suministro, entonces ya no entra a la ciudad nada, se cortan ríos, se corta comida, y entonces en la ciudad, como está hermética y no se abre, empieza a faltar el alimento, empieza a faltar el agua, y entonces, ¿sabe qué llegaron a hacer? Usted lea el libro de Lamentaciones, hermanos. Lamentaciones de Jeremías. El libro de Lamentaciones es de Jeremías. Y ahí narra cómo las madres tuvieron que decirse entre ellas, ¿a quién nos comemos ahora? ¿A tu hijo o al mío? Se lo digo, hermano, porque esto no es un chiste ni tampoco es un cuento. Es realmente lo que pasó con el pueblo que Dios había sacado de Egipto. Miren nada más. 800 años después, un poco más, Dios está expulsándolos de la tierra y llevándolos a juicio, destruyéndolos de esta manera. Serán como estiércol, tirados y nadie los enterrará. Qué terrible, ¿no le parece? Dios está enojado, hermanos. Verso 5. Porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consultes, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. O sea, no es tan solo no te cases, no tengas hijos, porque todos van a ser muertos. No, dice, bueno, cuando te enteres de alguien que ha perdido a su hijo, ni siquiera vayas a consolarle, porque yo he quitado, dice, mi paz, mi misericordia y mi consuelo. Hermanos, recientemente yo hice un podcast y yo mencionaba acerca de esto. Para poder entender el amor de Dios, que Dios tiene para con nosotros, para con sus hijos, vamos a ponerlo así, para poder entender a plenitud cuán grande es ese amor, tenemos que entender cuán grande es su ira por el pecado. Cuán grande es el juicio de Dios. Si usted y yo no entendemos cuán grande es el juicio de Dios, no podríamos dimensionar cuán grande es su amor. Entonces, por eso, aquí está mostrando su ira de una manera terrible. ¿Qué es lo que está tratando de decir? No es lo que está tratando de decir. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? En esta ciudad ya no hay esperanza. ¿Sí se explica? En esta ciudad ya no hay esperanza.
yo he quitado mi paz, mi misericordia y mi bondad de este pueblo. Verso 6. Morirán en esta tierra grandes y pequeños. No se enterrarán, ni los plañidarán, ni se rasgarán, ni se rearán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Entonces no es solo no te cases, ni tengas hijos e hijas, ni siquiera te duelas por ellos, ni siquiera te duelas por ellos, porque yo he quitado mi paz y todos van a morir. Escuche lo que está diciendo Dios. Son palabras de Dios por medio de Jeremías. Porque sí, ¿no? Cuando vemos la escritura, hoy platicaba yo con una hermana joven y hablábamos acerca de cuál sería la forma en que nosotros podíamos ver la palabra, ¿no? Y sí mencionábamos acerca de que, ¿qué nos gusta escuchar de la palabra? ¿Qué nos gusta escuchar? Pues es obvio que nos gusta escuchar bendición, abundancia, prosperidad, que Dios te diga te ama, que Dios te diga que vas a prosperar, que te está escuchando. Sí, pero no podríamos entender eso. Nada de eso lo pudiéramos dimensionar de una manera correcta si no dimensionamos la ira que tiene Dios por el pecado. El juicio de Dios por el pecado. Y a veces lo pasamos por alto. Estos pasajes son importantes para dimensionar que Dios aborrece el pecado, que Dios no está contento con el pecado y que aún su pueblo, un pueblo que Él sacó de la tierra de Egipto, un pueblo que Él mantuvo por el desierto 40 años e introdujo a la tierra, cumpliendo su promesa y cada una de las palabras que Él dijo a sus padres, bueno, ese pueblo, por su rebeldía y su desobediencia continua, por 800 años, Dios lo está juzgando y llevando a la destrucción. Ese es el Dios que usted debe de conocer también. Es un Dios de amor, de bendición, que nos ama, sí, sí, perfecto. Pero también es un Dios que aborrece el pecado y juzga por ese pecado. Dice el verso 8, perdón. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de ¿qué? De esposa. O sea, no es solamente no tengas hijos e hijas, sino también no te duelas por lo que viene, por la muerte de ellos, ni vayas ni los consueles, porque yo soy el que he quitado mi paz y mi misericordia de ellos. Pero tampoco vayas al lugar donde haya gozo y alegría, porque yo lo voy a quitar. Entonces, viendo la historia, viendo y leyendo, por ejemplo, Joel capítulo 1, el libro de Joel, o el libro de Lamentaciones, nos damos cuenta que se cumplió todo esto. No sé, las madres que ahorita tienen a sus hijos, ¿ustedes serían capaces de comerse a sus hijos, hermano? Imagínense a qué grado llegó el hambre a Jerusalén, como para que dijeran, ¿a quién le toca? ¿A tu hijo o al mío? Verso 10. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? No sé, es increíble, ¿no?
porque sí es cierto. ¿Se acuerda que en los primeros capítulos, cuando Jeremías comenzaba su ministerio, ellos se preguntaban esto? Pero en vez de preguntarse de una manera sana y reflexionar sobre esto, en realidad la Biblia nos dice que ellos se veían a sí mismos como buenos. E inclusive decían, nosotros no hemos pecado. Y en el capítulo 7 de Jeremías nos menciona que el pueblo iba y se acercaba al templo a adorar a Dios, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero en el mismo capítulo 7 nos dice que mientras adoraban ellos en el templo a Jehová, en las casas adoraban a la reina del cielo. ¿Sí se acuerdan? Los hijos y las hijas iban por la leña, el que preparaba la leña era el padre y las esposas estaban preparando la masa las tortas para hacer para la ofrenda a la reina del cielo. Esta era la vida del pueblo. Entonces Dios le dice, cuando te pregunten por qué Dios está diciendo esto tan grande y tan grande, un mal tan grande, dice el verso 11, entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y antes ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron, ¿qué? Mi ley. Sus padres hicieron esto. Y entonces estamos hablando desde ese tiempo, desde que salieron de Egipto. ¿Se acuerda? Estaban en el Sinaí. Y mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, el pueblo, mientras a las faldas del monte, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo un becerro para adorarlo y lo adoró. Desde ese entonces usted vea la historia y es una historia que se va repitiendo de infidelidad tras infidelidad a Dios, de idolatría tras idolatría. Verso 12. Leemos el verso 12 juntos, dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Entonces, sus padres hicieron esto, pero ustedes son peor. Y yo me puse a pensar hoy, ¿qué hace una persona en su casa cuando lee este pasaje? Hay dos cosas que puede hacer. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero definitivamente hay dos cosas. Una es, le da vuelta a la página y a ver qué sigue. O dice, este verso soy yo. ¿Sí me explico? Hay dos cosas. O le das vuelta a la página o dices, voy a leer Juan 3:16. O dices, este pasaje soy yo. Mis padres hicieron eso, el pueblo hizo eso, pero yo, a ver qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo. Y me doy cuenta que posiblemente lo que yo estoy haciendo es peor. ¿Por qué? Porque dice, cada uno camina tras la imaginación de su malvado corazón. Dice, termina diciendo, no oyéndome a mí. Ese es el corazón de una persona que sigue sus pensamientos, sigue sus corazonadas, sigue sus sentimientos, sigue sus pensamientos y no oye a Dios. Escuche, ¿cómo terminó este pueblo? Por favor, quiero que lo dimensione. No estamos hablando de que, ay, como nosotros a nuestros hijos, ¿no? O como nosotros, a nuestros padres a nosotros, ¿no? No pasó de una nalgada, no pasó de esto. ¿Por qué? Porque nos desobedecieron. No,
Aquí Dios soportó 800 años a este pueblo, de generación tras generación, hasta que vino esto y les dijo, Jeremías, ni te cases, no te vayas a casar, ni a tener hijos de hijas. ¿Por qué? Porque no hay esperanza para este pueblo, va a ser destruido y en sus días lo van a ver. Verso 13. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Entonces, está la película completa. Hasta aquí la película completa. ¿Cuál es? Dios va a destruirlos. Quitó su paz, su misericordia, su gracia de este pueblo y no va a tener clemencia. Y fueron destruidos, hermanos. Y hubo muerte, destrucción, y a muchos de ellos también fueron llevados cautivos a Babilonia. De esto habla el pasaje. Dice el verso 13, por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré ¿qué? Bueno, clemencia. Entonces, ¿vino destrucción? Sí, pero también, ¿qué hubo? Se llevaron cautivos. Babilonia se llevó cautivos. ¿Sabe a quién se llevó, por ejemplo, en la primera deportación Babilonia? A Daniel y a sus amigos. A Daniel y sus amigos. ¿Sí se acuerda de esa historia? ¿Sí? Para que vea que sí fue real esto. Usted lea el capítulo 1 del libro de Daniel y se va a dar cuenta que Daniel empieza diciendo que él es y sus amigos son unos de los deportados a Babilonia. Entonces aquí, en medio de esta, ¿cómo llamarle? En medio de esta ciudad sin esperanza, de este pueblo sin esperanza, Dios, entonces sí, Dios saca de la nada, porque Él es un Dios creador, ¿estamos de acuerdo? Y Él es un Dios creador, o sea, ¿qué significa? Que Él crea ¿de qué? De la nada. Dice el verso 14, no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, escuche lo que dice, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, ¿qué está diciendo este verso 14? Está recordando cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿sí? Eso para ellos es innegable. Está hablando del pasado, ¿estamos de acuerdo? En este verso 14, Dios está haciendo memoria del pasado, pero dice, ya no se va a decir qué. No obstante, aquí vienen días, dice el verso 14, dice Jehová, en que no se dirá más. No se dirá más. ¿Qué no se va a decir más? Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel. ¿De dónde? Entonces, ya no se va a decir más esto. Ya no van a poder jurar. Este vive Jehová es jurar por Jehová. Juraban por Jehová, ese Jehová que los sacó de Egipto. Ese era como un juramento del pueblo de Israel. Pero ya no se va a decir más. Ok, entonces entendemos que está hablando de que va a ser destruido y ese primer pacto que hizo con ese pueblo. Ya no se dirá más. Ahora, verso 15, leemos juntos, dice, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. Ahora sí. ¿A qué se está refiriendo? ¿Se acuerda? Cuando Jeremías habla del norte, ¿de quién está hablando? Si nosotros vamos, por ejemplo, por tomar un ejemplo,
a Jeremías capítulo 1, verso 14 y 15. Dice el 14, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos los muros alrededor y contra todas las ciudades de Judá. ¿De dónde viene? Del norte. ¿Quién es el que viene del norte, hermanos? Babilonia. Entonces, ¿qué está diciendo en el capítulo 16, verso 15? Vive Jehová, o sea, lo que se va a decir ahora es, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di ¿a quién? A sus padres. Entonces, ¿qué está diciendo? Escuche, lo que está mencionando aquí en el capítulo 16 es una destrucción terrible. ¿Estamos de acuerdo? Aparte de eso, está mencionando que no solamente van a ser destruidos, sino que también van a ser deportados muchos de ellos. Van a ser llevados a otra ciudad. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Van a ser llevados cautivos y van a ser esclavos en ese lugar. Y van a terminar adorando a otros dioses, tomando otras costumbres, sus hijos y los hijos de sus hijos. Pero en medio de eso, Dios dice, vienen días en los que ya no se va a decir, yo los saqué de Egipto, sino se va a decir, yo los saqué ¿de dónde? De Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que está prometiendo Dios aquí? Que los va a regresar, hermanos, que los va a traer. Mire, esto se repite en el capítulo 23. A ver, vamos a leerlo. Acompáñenme al capítulo 23 de Jeremías. Aquí es donde nosotros tenemos que estar atentos porque esto nos involucra a nosotros. Hermanos, eso que estamos viendo en el libro de Jeremías se suscitó en el año 600 antes de Cristo. Bueno, 2623 años después, estamos sentados aquí, estamos estudiando esto, y entonces tenemos que ver qué repercusiones, eso que prometió Dios en el capítulo 16 de Jeremías, diciendo, bueno, ya los voy a destruir, no voy a tener clemencia, pero vienen días en el que no se va a decir, nos sacó de Egipto, ese Dios que nos sacó de Egipto, sino se va a decir, ese Dios que nos sacó de Babilonia. Entonces Dios está haciendo una comparación. El primer éxodo, la primera salida de Egipto, es similar a lo que Dios va a hacer sacándolos de Babilonia. Pero aquí hay un pero. Póngame atención. Aquí hay un pero y muy importante. En la historia, Dios había prometido que iban a pasar 70 años de cautiverio y Dios los iba a regresar a su tierra. Eso en la historia pasó. Pero hay algo que no pasó en ese momento. Y aquí en el capítulo 23 nos va a decir que. Dice el verso 1, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersaste mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado.
He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. O sea, todos los líderes, los profetas, sacerdotes, ¿se acuerdan que en vez en lugar de profetizar o de hablarle al pueblo que se arrepintiera de su pecado, ¿qué decían? ¿Qué decían que iba a haber? Paz. A eso se refiere este verso 2. Verso 3. Y yo mismo, ¿qué va a hacer, hermano Dios? Va a recoger el remanente de mis ovejas en todas las tierras donde los eché, y las haré volver a sus moradas y crecerán, ¿y qué? Y se multiplicarán. Podríamos nosotros pensar que en la historia, después de 70 años, esta historia después de 70 años, ¿sabe qué libro lo relata? El libro de Esdras. Esto pasó. Dios los regresa para que construyan un templo, para que reconstruyan el templo que había sido destruido 70 años antes. Pero aquí hay un pequeño detalle. Verso 4. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no tendrán más, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. 5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, ¿qué, hermanos? Renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Es interesante que nosotros veamos esto. Dice aquí, he aquí vienen días en el que levantaré a David renuevo, ¿qué? Justo. ¿Qué significa este renuevo justo? ¿Quién es este renuevo justo? ¿A quién está mencionando aquí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo empieza el libro de Mateo? A ver, vamos a Mateo. Mateo, capítulo 1, dice, el libro de las genealogías de Jesucristo, ¿qué? ¿Hijo de quién? De David. ¿Sí? Hijo de David. Hermanos, este renuevo justo está hablando acerca de Jesucristo. A ver, acompáñame, por favor, al libro de Apocalipsis capítulo 5. Verso 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir y desatar sus sellos? O sea, en el trono el que estaba en el trono tenía un libro, y ese libro estaba sellado. Y en el verso 2, aquí en el verso 2 dice que había un ángel que pregonaba y que decía que, ¿quién puede abrir los sellos de este libro? Verso 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirar. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, ¿quién, hermano? El león de la tribu de Judá. La que, la raíz de David, ha vencido para abrir y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es este león de la tribu de Judá? Y la raíz de David.
Es lo que menciona el capítulo 23, ¿no? El capítulo 23 dice el verso 5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Cómo le nombra Apocalipsis? La raíz de ¿quién? De David. Ahora, ¿quién es esta raíz de David? Verso 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y entre los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién, hermano? Un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, con los cuales, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el cordero, hermanos? ¿Quién? Entonces, ¿quién es este renuevo justo que reinará, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra? ¿Quién? Es Jesús. Es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos al capítulo 23 de Jeremías. Verso 6, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarán? Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es la justicia de Dios, hermano? Vamos, acompáñenme a Romanos. Romanos, capítulo 3, por favor. Veintiuno dice, pero ahora, aparte de la ley, verso 21 estoy, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué, hermanos? ¿Qué se ha manifestado, hermanos? La justicia de Dios. ¿Cómo le van a llamar en el capítulo 23 de Jeremías a este rey? Jehová, justicia nuestra. En el libro de Romanos, capítulo 21, dice que, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Verso 22, la justicia de Dios por medio de ¿quién, hermano? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, ¿cómo es llamado Jesús, hermanos, aquí en este verso 21 y 22? Justicia de Dios. Y nosotros tenemos la justicia de Dios creyendo ¿en quién? En Él. ¿Cómo es que Él pudo tener esa justicia? Él cumplió toda la justicia de Dios. ¿Cómo? Viniendo a morir, pagando por nuestros pecados, Él siendo sin pecado, por nosotros lo hizo pecado, murió por nuestros pecados y se levantó al tercer día para nuestra justificación. Entonces Jeremías está hablando en el capítulo 23 de Jesucristo. Y que a través de Jesucristo va a levantar este renuevo justo, va a reinar. Jesucristo se presenta en el libro de Mateo como ¿quién? ¿A quién buscaban los magos, hermanos? ¿Al rey? ¿No buscaban al rey de Israel, hermanos? ¿No lo buscaban? Jesucristo se presenta como rey. Entonces, en el verso 6, capítulo 23 de Jeremías, verso 6 dice, y en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado,
y este será su nombre con el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Pero mire en el verso 7 y el verso 8. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Este pasaje, ¿dónde lo vimos? En Jeremías capítulo 16. Después de que Dios dice que va a destruir todo, que no va a haber esperanza, hijos, hijas, padres, madres, todo va a ser destruido y no va a tener clemencia, menciona. Pero vienen días cuando ya no jurarán por ese Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Verso 8. Leemos juntos, dice, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo las había echado, y habitarán en su tierra. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Históricamente, escúchame, históricamente se cumplió a la perfección. 70 años después que estaban en Babilonia, Dios los regresa a su tierra. Pero el rey prometido no llegó ahí, sino llegó 400 años después, llamado Jesús. Y a través de él, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo, se cumplen estas palabras. ¿Cómo? ¿Cómo se cumplen? ¿Cómo se cumplen? Ahora sí, vamos a Ezequiel, capítulo 36, para recordar esta parte. Es un pasaje que vemos y vemos y vemos y vemos y no nos vamos a cansar de ver, porque este Ezequiel 36 habla de nosotros. Ezequiel capítulo 36, verso 24. Voy a leer desde el verso 19. Dice, los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Es lo que dijo que iba a hacer, ¿cierto, no, hermanos? Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son el pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Porque he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Qué dice? Que donde fueron ellos, ¿qué les decían? ¿A poco estos son los que servían a Jehová? ¿Eso para quién era burla, hermanos? No era para ellos, era para quién, para Dios. Porque cuando ganaba alguien, cuando en la guerra ganaba alguien, algún bando, en realidad ¿a quién se lo atribuían, hermanos? A su Dios. Entonces, para ellos, para los babilonios, ¿quién perdió? Jehová. ¿No era vergüenza para Jehová esto, hermanos? Verso 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Cómo? 24, leemos juntos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y traeré a vuestro país. Entonces, ¿de qué está hablando aquí?
de lo que prometió en Jeremías capítulo 16, en Jeremías capítulo 23. ¿Cierto o no, hermanos? Ya no se va a decir más, los saqué de Egipto. Se va a decir ahora, los saqué ¿de dónde? De Babilonia. Los saqué de donde los esparcí, los voy a traer. Ahora, el verso 25 nos aclara cómo o a quién se refieren estos pasajes. 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hermanos, ¿en quién en realidad somos limpios? ¿Se acuerdan del leproso cuando se acerca a Jesús? ¿La lepra qué era en el tiempo de Jesús, hermano, de nuestro Señor? Era sinónimo de ¿qué? De inmundicia. Y el leproso le dice a Jesús: si tú quieres, puedes limpiarme. Y él dice: quiero. Lo tocó y fue limpio. Las inmundicias son el ejemplo o son un símil del pecado, hermanos. ¿Quién es el único que puede limpiar nuestros pecados, hermanos? ¿Quién? Aunque ellos fueron regresados a los 70 años, esto no se cumplió en ese momento. ¿Saben dónde se cumple? Con nuestro Señor Jesucristo. Verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré ¿qué? Un corazón de carne. O sea, ¿qué es lo que menciona la Escritura? Hermanos, cuando Jeremías está profetizando que va a destruir el pueblo, se cumplió. Pero cuando está diciendo que va a restaurar y que va a haber un nuevo comienzo y que Dios va a traer a través de ese rey llamado Jesús, que ahora lo podemos ver en el Nuevo Testamento, eso se estaba refiriendo, no se estaba refiriendo a ese pueblo, sino todas aquellas personas que iban a creer en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús somos limpiados, pero también somos transformados en una nueva creación, en una nueva persona. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa promesa nos ha alcanzado 2600 años después y hoy podemos estar aquí diciendo: en mí Dios ha hecho esta obra. Me ha traído a Él, me ha limpiado con su sangre y ha transformado mi vida. Hermanos, pero no se queda ahí. 27. Leemos juntos, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. ¿Cuál fue el problema más grave del pueblo de Israel que lo llevó a la destrucción? Nunca pudo someterse a la voluntad de Dios. Nunca pudo obedecer a Dios. Nunca pudo, hermanos, oír a Dios y ponerlo en práctica. Ese pueblo siempre vivió siguiendo la imaginación de su propio corazón. O sea, en otras palabras, siempre hizo lo que él quiso. Entonces, una persona que vive buscando satisfacer sus propios pensamientos, sus propios sentimientos,
su propia mentalidad, su propia carne y deseos, esa persona va a sufrir el mismo destino que este pueblo. Pero hay una promesa grandiosa desde hace 2600 años. Y no nada más desde hace 2600 años. Si vamos más atrás de la palabra de Dios, todavía más atrás está esta promesa. Y si vamos hasta el libro de Génesis, todavía existe esta promesa. Y si vamos hasta el libro de Génesis capítulo 3, ahí encontramos esta promesa. Jesucristo, nuestro Salvador, que va a transformar nuestras vidas y va a poner su espíritu. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Dice el capítulo 36. ¿Para qué? Verso 27. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Usted dígalo, ¿para qué? Esto es para nosotros. Porque el Espíritu de Dios fue derramado después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Cierto o no, hermanos? Mire, eso se cumplió de una manera histórica en el pueblo. Fue regresado a su tierra a los 70 años. Pero esta obra de salvación que vemos aquí solamente es posible a través de nuestro Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que no estemos cometiendo los mismos errores que a este pueblo lo llevaron a la destrucción terrible que anunció el capítulo 16 de Jeremías. Yo nada más quiero que tú estés seguro, escúchame, seguro de que el Espíritu Santo está actuando en ti. Y esto es solamente posible si tú crees y has creído en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, hermanos. No existe otra manera. Es solamente a través de Cristo que somos llamados, escogidos, que somos limpiados, transformados en una nueva persona y que se derrama en nosotros el Espíritu Santo. No existe otra persona, otro lugar, otro ser que nos pueda ofrecer esta obra transformadora, esta salvación gloriosa. Porque estamos hablando de salvación. Este mundo está destinado a la destrucción. Y con él, todos aquellos que vivan conforme a este mundo. ¿De qué vino a salvarnos nuestro Señor Jesucristo? De la condenación y de la ira de Dios que va a ser derramada sobre este mundo. La promesa de restauración, la promesa de regreso, esa promesa se cumple en todos aquellos que hemos creído en Cristo y tenemos el Espíritu Santo obrando en nosotros. Esto significa que ya no tenemos por qué vivir igual que el mundo. Mucho menos repetir los mismos errores que vemos en el pueblo de Israel. Que una y otra vez hasta el capítulo 16 que estamos viendo, se repite, este pueblo está siguiendo su propio corazón, está siguiendo sus propios pensamientos, haciendo lo que quiere y no me escucha a mí. Entonces podemos terminar diciendo y preguntándonos, ¿tú y yo escuchamos a Dios, hermanos? ¿Él gobierna nuestras vidas? ¿O simplemente, como el pueblo, iba al templo, se llevaba su animalito
que para dos cosas servía el animalito. Nada más para que lo llevara, la gente lo viera que estaba ahí, que comiera el sacerdote, comieran ellos y salieran y seguían haciendo lo mismo. Siguiendo las intenciones de su propio corazón y no escuchando a Dios. Para eso Dios envió a su Hijo, para salvarnos de la ira que viene sobre este mundo. Amén, hermanos.